Gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional. Buenas tardes a los señores y señoras asambleístas, a quienes están siguiendo esta importante sesión por los medios telemáticos, a los medios de comunicación, pero sobre todo buenas tardes a los trabajadores que han esperado durante mucho tiempo precisamente a que se dé esta sesión y se pueda hacer justicia en el caso del más del millón de personas, trabajadores desempleados y despedidos que se ha generado durante este gobierno. Si es que me permite, señor presidente, primero quiero expresar mi solidaridad para con el funcionario legislativo y compañero, el señor Rommel Jarrín, funcionario que en este momento, al igual que el presidente de la comisión, está batallando contra el COVID. Y quisiera expresar también mis más sentidas condolencias por la muerte de su señora esposa y a través de él también mi solidaridad y condolencias a todas las familias ecuatorianas que han perdido a sus seres queridos producto de esta pandemia. Dejaron a cientos de miles de trabajadores en la calle en medio precisamente de lo que estaba diciendo al inicio, la mayor crisis humanitaria que ha vivido el país en toda su historia. A muchos, a la gran mayoría, los despidieron ilegalmente, con liquidaciones de miseria cuando estaban incluso a meses apenas ya de jubilarse. A otras personas, las más afectadas, las despidieron mientras gozaban de sus derechos de maternidad. Eso fue lo que ocurrió. ¿Llegamos a imaginar acaso lo que significa el desempleo en medio de una pandemia? En muchos casos se convirtió en una sentencia de muerte, literalmente. ¿En dónde están, me pregunto yo, los responsables de todo esto, de lo que ha padecido el Ecuador? ¿Podemos acaso imaginar todo el dolor de las familias que tuvieron que enfrentar la muerte de un ser querido, no solamente por no tener acceso a la salud, sino lo peor todavía, por falta de recursos, por no tener plata, por estar desempleados, porque los dejaron sin trabajo, porque vulneraron sus derechos y con ellos los derechos también de sus familias? Les pregunto, señores asambleístas, ¿acaso alguno de ustedes va a ser cómplice de que aún hoy en día casi 2 millones de ecuatorianos se sigan jugando la vida sin seguridad social por poder llevar el pan diariamente a sus hogares? ¿Tenemos acaso idea de cuántos sobreviven con la indignación de saber que aquí, en este país y en este mismo instante, unos cuantos pueden pisotear a los trabajadores sin ninguna consecuencia? Porque el Ministerio de Trabajo solo sirve para repetir que todo está bien y que todo marcha bien. Pero esta es tan solo una frase vacía que no se conduele de ninguna manera con la realidad. La realidad es que las cifras nos demuestran que solo en febrero se volvieron a perder 84,000 nuevas plazas de empleo formal en el país. Y eso no es todo. Según estas cuestionadas cifras oficiales, aquellas que nos quieren hacer creer que todo está bien y que todo marcha bien, estas cifras oficiales son las que revelan que la tasa de subempleo sigue empeorando en el país. Con un ejemplo claro y concreto, presidente y colegas asambleístas. En febrero creció del 22 al 23% precisamente esta tasa de subempleo. Eso quiere decir que en enero un total, escuche pueblo ecuatoriano, un total de 1.800.054 personas ganaban por debajo del salario básico, pero en febrero esa cifra subió a 1.900.000 personas, 916.000 personas. Yo me pregunto, ¿quién puede vivir en este momento de tragedia nacional con menos de $400, con menos del salario básico? ¿Quién se quedaría con los brazos cruzados cuando su padre o su madre o su hijo, su hermano
o el miembro de su comunidad que dieron toda su vida en el trabajo, los dejen en la calle en medio de esta pandemia, con una liquidación de miseria que en algunos casos esa liquidación llega tan solo a los centavos de dólar. Porque el ministro del Desempleo se le ocurrió que podía interpretar la ley y emitió precisamente un acuerdo ministerial que llevó a que las empresas erróneamente o ilegalmente despidan a miles de sus trabajadores. Asambleístas, esto es cuestión de humanidad y también de sentido común. Van a dejar impune a quien se atribuyó funciones que no le correspondían y que son exclusivas, y esto lo sabemos todos, de la Asamblea Nacional conforme a sus competencias para interpretar la ley. Van a darle la espalda a los trabajadores del país, desempleados en plena pandemia. Ecuatorianos, mediante memorando número ANCFCP 2021-0039M del 25 de marzo de 2021, el secretario relator de la Comisión de Fiscalización y Control Político notificó al presidente de esta asamblea con el informe de juicio político en contra del abogado Carlos Andrés Ich Pérez, ministro de Trabajo, así como toda la documentación de respaldo que fue aprobada, como lo decía la asambleísta Noralma Zambrano, en sesión ordinaria número 2020-2021-049, realizada el 24 de marzo de 2021, el mismo que señala lo siguiente, y cito textualmente. Recomendación. En consideración de todo lo expuesto y una vez analizada la normativa constitucional y legal aplicable, la Comisión de Fiscalización y Control Político, en ejercicio de sus funciones y facultades, al amparo del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de juicio político para su censura y destitución en contra del ministro de Trabajo, abogado Carlos Andrés Ich Pérez. Las razones que fueron calificadas y contra las cuales no existió ninguna observación por parte de todos los miembros de la comisión fueron, 1, atribuirse funciones que no le corresponden respecto al acuerdo ministerial MDT 2020-133 de fecha 15 de julio de 2020 y dice claramente el informe, comillas, el ministro de Trabajo incurrió en el incumplimiento de funciones al arrogarse una competencia que no es suya y que es exclusiva de la Asamblea Nacional, la de interpretar las leyes, tal como lo establecen los artículos 120, numeral 6 de la Constitución y el 69 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 2, incumplimiento de proporcionar acceso a la información pública, en este caso al Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos, por lo que señala el informe lo siguiente, comillas, esta dilación de la entrega de información además tuvo como efecto la obstrucción del cumplimiento de la misión y objetivos del mencionado observatorio, configurándose así el incumplimiento de funciones. 3, incumplimiento de la disposición transitoria 25ª de la Constitución de la República del Ecuador sobre el salario básico unificado para el año 2021. Esto en consideración de que la disposición transitoria 25ª de la Constitución es clara en determinar que la revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo, que en concordancia con la Constitución, con el Código de Trabajo, en su artículo 81, indica que la revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo, que el artículo 326 de la Constitución consagra el principio de que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras y que el ministro de Trabajo fijó un incremento de 0% para el salario básico unificado de 2021. Por lo que concluía este informe, este primer informe, que el ministro de Trabajo, abogado Andrés Ich, ha incurrido en el incumplimiento de funciones
al no acatar lo que dispone, en este caso, la Constitución y el Código de Trabajo respecto a la progresividad en la fijación de los salarios y a la aplicación del principio de favorabilidad. Señor presidente, si es que me permite, quisiera solicitar con su venia se me autorice la difusión de un corto video, si es que es tan amable, por favor, presidente. Prosiga, señor secretario, por favor. Gracias. El informe que esta presidencia presentó a la Comisión de Fiscalización no es un informe impuesto, colegas. Es más, ustedes dicen que no se ha dado oportunidad de recoger las observaciones. Yo les pregunto, colegas, ¿quién presentó alguna observación para el informe? Contéstense ustedes, colegas. Con esta pequeña aclaración, y antes de nada, lo que se ha pretendido es dilatar los tiempos. No sé con qué intenciones. Lo único que tengo que manifestarle al pueblo ecuatoriano y a esta comisión, que el control político tiene que ser oportuno e inmediato. Esta comisión tiene que dar respuesta al pueblo ecuatoriano sobre el tema de fiscalización. Gracias, señor presidente. Prosigo señalando que pese a ello y pese a que no existieron observaciones, como ustedes han escuchado del propio presidente de la comisión, no existieron observaciones, tal como le explica el presidente, pese a que se había enviado el informe en los plazos señalados, los asambleístas Denis Marín, Absalón Campoverde, Mercedes Serrano y Marcelo Simbaña decidieron cambiar su voto en la reconsideración realizada en la sesión ordinaria número 2020-2021-050 del sábado 27 de marzo de 2021. Sumado a la votación del asambleísta Franco Romero y la ausencia del asambleísta José Serrano. Esto provocó que el grito desesperado de los trabajadores exigiendo justicia sea una vez más ignorado. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son las motivaciones que están detrás de aquello? No lo sabemos, porque ni siquiera presentaron observaciones. ¿En dónde quedan entonces los derechos laborales y la justicia? No obstante de aquello, es importante recordar, señores y señoras asambleístas, presidente de la Asamblea, recordar que esto no significa que se recomiende el archivo de este juicio político. Incluso la legisladora Mercedes Serrano, que presentó la moción de reconsideración, precisó esto. Por ello, y para que de una vez por todas el país sepa quién está del lado de los trabajadores y quién está del lado del actual gobierno, mociono, señor presidente de la Asamblea Nacional, señores y señoras legisladores, que se llame a juicio político al ministro de Trabajo, abogado Andrés Ich Pérez, por atribuirse funciones que no le corresponden respecto del acuerdo ministerial MDT 2020-133 de fecha 15 de julio de 2020, ya que el ministro de Trabajo incurrió, como lo hemos demostrado, en el incumplimiento de funciones, al arrogarse una competencia que no es suya, sino que es exclusiva de la Asamblea Nacional, la de interpretar las leyes, que no le corresponde, tal como lo establecen los artículos 120, numeral 6 de la Constitución y el 69 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dando paso a miles de despidos bajo la aplicación de la mal llamada ley humanitaria. Además, el ministro de Trabajo denegó el acceso inmediato a la información pública del Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos, por lo que esta dilación de la entrega de información además tuvo como efecto la obstrucción del cumplimiento de la misión y objetivos del mencionado observatorio, que es la de vigilar las políticas públicas, configurándose así también un incumplimiento de funciones. Así también incumplió la disposición transitoria 25ª de la Constitución sobre el salario básico unificado para el año 2021, ya que la disposición es clara y determina que la revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo. Esto en concordancia con el artículo 81 del Código de Trabajo, así como con el artículo 326 de la Constitución, que consagra el principio de que en caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones
en este caso legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas deben aplicarse en el sentido más favorable a las personas trabajadoras, y el ministro de Trabajo fijó un incremento del 0% al salario básico unificado para 2021, incurriendo una vez más en el incumplimiento de funciones al no acatar lo que dispone la Constitución y el Código del Trabajo respecto de la progresividad en la fijación de los salarios y la aplicación del principio de favorabilidad. Para finalizar, señor presidente, colegas asambleístas, no olvidamos los abusos contra los trabajadores de Explosem. No podemos hacerlo. Esta lucha, su lucha, es por todos. Llegó la hora de saber quién está del lado de los trabajadores y quién repite que todo está bien o quién sostiene que por la deflación que existe, el poder adquisitivo del ciudadano es mucho mayor. Mientras la gente se muere de hambre sin tener acceso a un trabajo digno, ni a la salud, ni a las vacunas. Y es que, claro, los trabajadores humildes de la patria no forman parte de las listas VIP. Por supuesto que no. Tampoco importan para un gobierno que durante años se ha empeñado en abandonarlos, dejándolos en la más completa indefensión y miseria. Hoy, en esta asamblea, vamos a saber quién es quién. Y serán esos mismos trabajadores desamparados y ahora vulnerados quienes juzguen sus actuaciones, señores y señoras legisladores, en el juicio final de la historia. Una asamblea desprestigiada como esta, marcada por la duda latente del reparto de hospitales, un tema que a propósito hasta ahora no ha sido investigado, no puede quedarse una vez más en el limbo, debiéndole respuestas y acciones a todos y cada uno de los ecuatorianos y a los trabajadores de la patria. Gracias, presidente. Buenas tardes.